En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, vamos a encontrar una historia maravillosa. Gracias, muchachos. Una historia muy especial, aunque dolorosa, pero con unos tesoros incalculables. Resulta que nace un hijo de la casa de David, criado con la mejor de las mejores crianzas, rodeado de bendiciones, rodeado de lujos, rodeado de privilegios, de provisión. Este hijo tomaba la mejor leche, comía la mejor fruta, se vestía con el mejor abrigo, tenía servidores que le acompañaban en el camino, entrando y saliendo del palacio. No permitían nunca que algo se arriesgara. Su cabellera comenzó a crecer de una manera exuberante. Era hermosa, dice la Biblia, fuerte, vigoroso. Tenía todas las características para ser exitoso. Tenía todo para llegar a ser lo que quería ser. De pronto no todo lo que él deseaba ser, que ahí fue donde cometió el error, sino que confundió quizás los muchos derechos que tenía, y comenzó poco a poco a debilitar los muchos deberes que también tenía. La Biblia dice, y quiero que seamos claros en esta mañana, que la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Cada vez que Dios a mí me da algo más, yo sé que por ahí viene una demandita más, una exigencia más, un reto más. Cada vez que Dios nos da algo, me compromete a tener mayor responsabilidad. Siempre he dicho, aunque muchas veces me he equivocado, pero siempre he dicho, el que sabe lo que tiene, cuida lo que hace. Y cuando hablamos de cuidar lo que hacemos, hablamos de que también tenemos una responsabilidad. Tenemos unos, dentro de los derechos hay unos deberes, iglesia. Este precioso hijo, grande, maravilloso, exponencial, de los de la casa de David, más hermoso, se llamaba Absalón. Y un día decide levantarse contra su padre. Un día decide decir, yo debo ser el rey, sin haber sido otorgado por el mismo rey o por un profeta que le hubiera dicho al rey David, este deberá ser el rey que va a tomar tu trono. La promesa que Dios había hablado de que él iba a guardar el trono de David perpetuamente hasta el día de hoy, así ha sido. Y él decide en un momento llenarse de motivos contra su padre, y se levanta y comienza con un tiempo. Durante 4 años exactamente se paraba a las puertas del pueblo y hablaba y se colocaba con su personal de seguridad, guardia, y comenzaba a saludar a la gente del pueblo. Y la gente, al ver que era el hijo del rey, se botaba al piso y se arrodillaba, pero él no, él los levantaba, los besaba y los abrazaba. Comenzó a cautivar y a llamar la atención de la gente del pueblo, y comenzaba a decir que si él fuera el rey, él comenzaría a ser y a ser diferente y a tratar a todos por igualdad. Y comenzó a manipular el corazón del pueblo y comenzó a traer a la gente a su corazón. Días después le dice al padre, va y le pide permiso al rey, le pide que le dé permiso para salir de Jerusalén. Y en esas él ya tenía un entrampamiento, ya tenía una estrategia para hacerle un autogolpe de estado un golpe de estado a su padre, ¿sí? Pero al final del ejercicio se lo estaba haciendo a sí mismo, porque se estaba levantando contra su mismo padre, contra su mismo rey. Dice la historia que se levantó contra su padre y decidió armarse con más de 200 hombres y ir contra su padre. En ese momento llega alguien que avisa a David. Llega un mensajero y le dice que parte del pueblo se estaba uniendo con su hijo Absalón y venían contra él. Y aquí comienza la historia. Ya le hice el contexto. Déjeme leerle el texto de hacia dónde queremos ir en esta mañana. Segunda de Samuel capítulo 15 verso 13 al 23 dice: entonces un mensajero vino a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a sus siervos que
que estaban con él en Jerusalén: levantaos. ¿Y qué dijo David? Huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Id deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey le dijeron: he aquí, tus siervos están listos. O sea, le estaban diciendo: rey, se lo va a poner en un léxico que usted me entiende, no le coma, vamos a estar aquí listos. ¿Cómo así? Aquí estamos todos los valientes de David. ¿Cuál es el problema? Pero David, estratégicamente hablando, ya no estaba viendo una simple encuentro con un enemigo. Seguramente si hubiera sido cualquiera, David se prepara y lo enfrenta, pero era el hijo y él sabía que sus propios valientes podían quitar la propia mano de su hijo. Él no quería levantarse contra su hijo. Entonces le dijo: vámonos. Sus siervos le dijeron: he aquí, tus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera. O sea, le están diciendo: piénselo, nosotros no tenemos problema. Pero David sabía que no podía enfrentarse a su hijo, porque el que iba a perder seguramente era su hijo. ¿Cuántas veces usted y yo no nos enfrentamos a nuestros hijos sabiendo que ellos van a perder y nosotros vamos a ganar? Sabiendo que nosotros, como padres, tanto espirituales como padres naturales, biológicos, hemos tenido que en un momento dado enfrentarnos, o hemos evitado la confrontación con nuestros hijos sabiendo que van a perder. Pero ellos, al ver que nosotros estamos evitando la confrontación, creen que van a ganar. Y eso nos pasa en todas las áreas. A veces Dios mismo, sabiendo que Él puede jugar y ganar, se hace loco y nos hace entender que creemos nosotros que estamos ganando, hacernos creer que nosotros estamos ganando en decisiones y en circunstancias que estemos viviendo. Lo que estaba haciendo David era evitando una confrontación que seguramente él sabía que su propio hijo la iba a perder. Ahora mira acá, me gusta mucho esto porque comienza a fluir el tema y dice, verso 15: tus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro rey, el Señor, quiera. Salió el rey y toda su casa con él, dejando el rey a 10 concubinas para cuidar la casa. Salió pues el rey y toda la gente con él, y se detuvieron en una última casa. Todos sus siervos pasaron junto a él, todos los cereteos, peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido con él desde Gat, todos pasaron delante del rey. Y el rey dijo a Itaí el geteo. Aquí está el contexto de la historia, hacia donde Dios nos quiere llevar. Había dentro de ellos, ya le voy a explicar quién era el tal Itaí el geteo y por qué el geteo. Dice, le dijo: ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey. Ojo, con el rey. Él estaba hablando de que ya su hijo había tomado el trono y que era el sucesor de él. Y él dijo: yo me hago a un lado, yo prefiero no tocarlo porque sé que si lo toco morirá. Pero mire esto, iglesia, mire esto. Aquí comienza esto. Aquel hombre llamado Itaí, el rey le dice: regresa y quédate con el rey, porque eres un extranjero y también eres desterrado. Regresa a tu lugar. Llegaste apenas ayer y estaba preguntándole: ¿y he de hacer que vagues hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir? O sea, vas a estar en el mismo problema. En cambio, aquí con el rey podrás vivir, el nuevo rey. Regresa y haz volver a tus hermanos, y que sean contigo la misericordia y la verdad. Pero Itaí respondió al rey y dijo: vive el Señor y vive mi señor el rey, ciertamente donde quiera que esté mi señor el rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará tu siervo. Entonces David dijo a Itaí: ve y pasa adelante. Así Itaí geteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente de Cedrón, y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Del palacio al desierto. Creo que lo que está viviendo David en estos momentos es una de las cosas más complicadas en las cuales hoy quizás también muchos están viviendo, experimentando. Yo creo y he encontrado una palabra que tiene que ver mucho con la serie Es Él, no eres tú,
llamada lealtad. Hoy le voy a hablar de esa palabra llamada lealtad. A veces creemos que la gente es leal por su propia naturaleza, pero yo veo en la lealtad, yo veo la inspiración divina. Y quiero hablarle precisamente de eso. No habrá gente leal sin estar con Dios. No habrá gente leal que no encuentre verdaderamente a Dios. No habrá un hombre leal o una mujer leal si no tiene una identidad primeramente con Dios. Ya le voy a explicar, ya me voy a llevar, voy a ir hasta allá. Ahora, yo encuentro en este pasaje bíblico el gran desafío que estaba viviendo David, que creo que es el mismo gran desafío que hoy muchos están viviendo y que quizás por momentos hemos pasado todos. Hoy vemos que la lealtad está escasa dentro de la misma casa. Matrimonios se están separando, divorciándose, se ha duplicado la separación sin control a nivel familiar. No hay lealtad. Tú puedes de un empleado a un jefe, has tratado muy bien al empleado, has tratado muy bien a las personas, pero si se les ofrece más, o si de pronto los sobornan para que cuenten los secretos del éxito de aquel empresario y ellos tienen cierto control, se van sin ninguna duda. Y ya la lealtad es el gran desafío de la sociedad. Hoy es lo que más escasea en una sociedad. La lealtad es igual de importante en un matrimonio como en una organización. En cualquier lugar donde usted esté, la lealtad hace parte vital para poder tener o poder llegar más allá de lo que humanamente no podemos llegar. Por eso la Biblia dice que todo en Él lo podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ser leales, podríamos ser leales si tuviéramos a Dios en nuestro corazón. Yo encuentro aquí esta palabra que me llamó mucho la atención y encuentro en este texto bíblico que creo que vamos a entrar en materia y aprender cómo es de importante la lealtad, porque no es Él, es Él, no nosotros. La importante dentro de una organización, llámese iglesia, familia, empresa y todo lo demás. Pero déjeme, antes de entrar en materia, hablar de este hombre que decidió ser más leal que su propio hijo, que decidió estar al lado del rey a pesar de que era un extranjero, un desterrado, y que tenía la posibilidad de quedarse en el palacio, ahí encerrado con el nuevo rey, con el nuevo hombre que había usurpado el trono de su padre. ¿Cuáles son las características de una persona leal para ir entendiendo hacia dónde Dios nos quiere llevar en el día de hoy? Porque todas las características que le voy a hablar en estos momentos de una persona leal son características de un Dios poderoso, de un Dios que nos ha dado de su ADN para poder ser sal para el mundo y ser luz también para el mundo. Como Dios nos lo ha dicho en su palabra: vosotros sois la sal y la luz del mundo. Y hace parte de la sal y la luz la lealtad. El mundo está buscando gente leal, iglesia. Las iglesias están buscando gente leal. Las familias están buscando gente leal. Hijos leales, padres leales. Dios está buscando gente leal. Que lo mostremos a Él, que lo revelemos a Él y que de verdad mostremos esa parte que en muchos lugares ya se ocultó, ya se perdió, ya no existe. David estaba pasando uno de sus peores momentos, o más bien uno de los momentos más duros que tuvo David fue este capítulo que les estoy enseñando, que fue la traición de su propio hijo, que se levantó y terminó, por supuesto, en desgracia. En desgracia. ¿Por qué? Porque la lealtad, la falta de lealtad trae desgracia a las vidas. Déjeme decirle las características de una persona leal. Número uno, la persona tiene fidelidad. Una persona leal tiene como estilo de vida la palabra llamada fidelidad. ¿Qué es la palabra fidelidad? La palabra fidelidad en la Biblia es aquella persona que cumple los compromisos, cumple su palabra. No hay un doble ánimo, no hay una doble cara, no es hipócrita. Eso significa fidelidad. Esa es la palabra exacta que significa fidelidad bíblicamente hablando. La segunda característica de una persona leal, y quiero que vaya guardando eso porque ya lo voy a llevar hacia donde Dios nos quiere llevar. La segunda característica es que la persona tiene como estilo de vida honrar. La primera, ¿cuál es, iglesia?
fidelidad. Dios es fiel. Por eso te quiero decir, no eres tú. Yo no soy leal porque sea yo, es porque Él es Él el que está en mí. Es el que me ha permitido y el que me ha enseñado la lealtad. Ok, iglesia, la fidelidad, Dios es fiel. La segunda, honrar. La Biblia dice, yo honro a los que me honran, dice la Biblia. O sea, Dios honra. ¿Sabe qué es la honra? ¿Qué es honrar? Honrar en la Biblia significa ser una persona honorable. La palabra honrar en el original significa peso, algo que tiene valor para usted y para mí. No lo pierdo, no deshonro, no soy desleal, porque esa amistad pesa para mí, ese hombre pesa para mí, esa mujer tiene un valor adicional para mí. Eso significa honrar. Y la tercera característica para ir haciéndole el perfil hacia donde Dios nos quiere llevar significa gratitud. Gratitud. Por supuesto, la palabra gratitud en el original es una persona agradecida. Cuando hay agradecimiento, hay lealtad. Por eso yo siempre he dicho, cuando hay alguien que no comienza a agradecer lo que está recibiendo, es una persona que fácilmente deja de ser leal contigo. 3 cosas claves en una de las características de una persona leal. Entiende la palabra fidelidad, aprende a honrar y aprende a ser ¿qué? Agradecido. Fidelidad, honra y gratitud. Son 3 cosas que componen un hombre leal, una persona leal, una persona que tiene esa palabra clara en su vida llamada lealtad, independientemente de lo que quizás en unos minutos lo vamos a ver, te hayan ofrecido, te hayan suministrado. El leal es leal por cumplimiento a un compromiso. El que honra, honra porque le da un valor adicional a lo que los demás valoran. Y sobre todo gratitud, porque vivo agradecido con esa persona. Y el agradecimiento es perpetuo, o es algo que tiene que estar en el estilo de una persona leal. Anote esto, por favor. Primer principio que quiero regalarle en esta mañana: un grano de lealtad vale más que una tonelada de habilidad. Dios no está buscando, y ayer nos lo enseñaron en el encuentro de provisión, Dios no está enseñando líderes habilidosos, sino líderes leales. Porque él comparaba, el pastor Fabio nos comparaba el carácter con la habilidad. El carácter con la habilidad. Decía, Dios si quiere gente con más carácter, así no sean tan hábiles. Eso decían ayer. Ahora yo se lo voy a cambiar. Dios quiere gente más leal, aunque no sean hábiles, aunque no tengan destreza en muchas cosas, aunque no sean los mejores, pero que sean leales, aunque no sean los más hermosos, pero que sean leales, aunque no sean los más llenos de dones, sino que sean realmente constantes, que permanezcan en las buenas y en las malas. Gente leal, no gente que se baja del bus en el momento donde viene el problema, en el momento donde viene la crítica, en el momento donde se habla mal de su líder, de su jefe, de su esposo, de su esposa, de su gente. No es el que aguarda silencio a ver qué pasa y pues bien, si no es verdad, pues gracias a Dios, si es verdad, pues fácil, me voy para allí. Gente que no espera, sino que inmediatamente sale y dice, aquí estaré, válgame la muerte o válgame la vida. Lo dijo aquel hombre que le quiero hablar, que en ese hombre encontró David lealtad, iglesia. Un grano de lealtad, ¿cuánto? Un granito de lealtad vale más que una tonelada de habilidad. Y nosotros hemos quizás confundido que el habilidoso es el más necesario. Pero con los tiempos, con los años, con la experiencia, con los raspones, las caídas, las frustraciones, los dolores y las traiciones, hemos entendido que vale más un leal que un habilidoso. Que vale más ese que no tiene ni 5 de habilidad, pero que tiene una tonelada de lealtad. ¿Lo tomó? Es el tiempo de dejar de engañarnos por la habilidad y buscar más la lealtad, porque la lealtad nos va a llevar a donde yo quiero hoy exponer a la luz de la palabra,
que la lealtad es supremamente importante para seguir extendiendo el reino de los cielos en estos tiempos. Es supremamente importante, y lo voy a decir por qué, iglesia. La Biblia dice que en los últimos tiempos los dones ya no servirán para nada. El don de la profecía no servirá, el don del maestro, el don de la música, todos los dones que usted y yo tenemos no van a servir, dice la Biblia, sino solo la palabra de Dios. Entonces, ojo, la palabra me está diciendo la importancia de no creer que la habilidad es un sinónimo de lealtad, sino que la habilidad vale más que una tonelada. Perdón, la lealtad vale más que una tonelada de habilidad. Le dije, la lealtad es importante en el reino de Dios. ¿Por qué? Mire que David, uno de los momentos, ya lo había dicho, uno de los momentos más difíciles de David fue este, porque se estaba enfrentando a algo que él nunca se había enfrentado. Hasta el día de hoy, David se había enfrentado a leones, a osos, los había matado. David se había enfrentado a gigantes. David se había enfrentado hasta el mismo rey Saúl, ya se había enfrentado. Y ya había muerto Saúl. Él había vencido una cantidad de cosas. Ya había dado pelea contra los filisteos, había ganado y había peleado contra ejércitos. Pero David jamás se había enfrentado contra alguien de su propia casa. David jamás había tenido un enfrentamiento con un hijo, en este caso Absalón. Y por eso, de alguna u otra manera, David estaba sufriendo el peor de sus momentos, iglesia. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantará el padre contra la madre, el padre contra el hijo contra el padre. Se darán en engaño, serán desleales. Mateo 24, usted lo lee, y es una de las cosas que más va a escasear en estos últimos tiempos. Por eso, si tú tienes un leal a tu lado, cuídalo, valóralo, protégelo, provéelo, apóyalo, proyéctalo y ora por él siempre. Porque hoy la gente leal vale demasiado, vale mucho más que el habilidoso. ¿Está conmigo? Regresemos al verso 19, dice: y el rey dijo a Itaí Geteo: ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, porque eres un extranjero y también un desterrado. Y dijo: y también un desterrado. O sea, David le está diciendo: igual a mí, regresa a tu lugar. Pero lo que me llama la atención de este hombre Itaí era un hombre geteo. Ahí dice la Biblia, la palabra, usted lo está leyendo. La palabra geteo viene de la gente de Gad. Y la ciudad de Gad era una ciudad filistea. Era filisteo. Y lo que le estaba diciendo David a aquel hombre llamado Itaí, le decía: no estás obligado a seguirme. Tú no eres de mi casa, tú no eres de mi tribu. Tú no estás obligado a ser parte de nosotros. Es más, no haces parte de nosotros, eres un extranjero. Tú no tienes nada aquí. Tú no tienes por qué desterrarte junto conmigo. Y David le dice: regresa. Este problema no es tuyo. Este problema no es de tu incumbencia. No sufras por mí. Si quieres, ora. Si quieres orar por mí, pero tranquilo, este problema es mío. Pero aquí el hombre, es más, David en el verso 20, si usted me acompaña, le dice: llegaste apenas ayer. Le está diciendo: eres un total desconocido. Tú ni siquiera conoces todo lo que pasa en mi casa. Y David le dice: he de hacer yo que vagues hoy con nosotros, mientras yo no sé ni para dónde, porque yo voy por donde quiera ir. O sea, lo que estaba queriendo decir: no tengo ni idea para dónde voy a coger. Y la Biblia dice: ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? Pero mire la lealtad de este hombre, que es la que quiero entrar en materia. Mire cómo un hombre de una tierra extranjera, de Gad, de las muchas conquistas que David había hecho, quedó ese hombre ahí pegado a David, viviendo al lado de David, siendo los de Gad y los filisteos enemigos de toda la vida de David. Pero se volvió un hombre que quería estar ahí. Lo que le estaba diciendo a David: hey, verso 20, me acabas de conocer, llegaste apenas ayer, me acabas de conocer. Lo que le estaba diciendo David a él: no soy seguro, yo no te puedo dar seguridad en ninguna índole. Yo estoy corriendo, yo no soy una persona adecuada. Más bien quédate ahí. Y si te quedas, quizás alcanzarás una palabra llamada misericordia y verdad. Pero el hombre Itaí de Gad,
le respondió al rey, verso 21, y dijo: vive el Señor, vive mi señor el rey, ciertamente donde quiera que esté mi señor el rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará tu siervo. Yo encuentro aquí la primera palabra que quiero decirle a usted para que entienda que no eres tú, pero sí es él, o más bien es él y no eres tú. Es que este hombre llamado Itaí, este hombre extranjero, le estaba diciendo al rey: vive el Señor. Lo primero que usted tiene que tener claro para poder ser leal es tener claro que para poder ser leales tenemos que tener gran amor por Dios. ¿Cómo? Gran amor por Dios. Porque este hombre está diciendo: vive mi Señor, vive el Señor. Le estaba diciendo: mira, yo estoy aquí no por ti, por Él. La lealtad no se basa en unas personas, se basa en el compromiso que tengo con Dios de ser leal. La Biblia dice: no mores junto a alguien, no traiciones a alguien que mora junto a ti confiado, dice Proverbios. Esa persona confía en ti, esa persona cree en ti, esa persona no te ataca a ti, esa persona quizás es igual de equivocado a ti, pero te respeta. Y muchas veces la gente no ha sido leal, ni siquiera por ti y por mí, es por Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Lo primero que tú tienes que entender es que para poder ser leal, tú tienes que vivir en Dios. Dice: vive ¿quién? El Señor. Gran amor por Dios. Hay gente que necesita primero encontrarse. Es más, para poder realmente tú encontrarse con el amor eros filial, tienes que encontrarte primero con el amor de Dios. Cuando tú amas a Dios como deberías, un gran amor por Dios, tú comienzas a desarrollar una palabra llamada lealtad. Vive el Señor. Pero mire lo segundo que está ahí rápidamente, dice: y vive mi Señor el Rey. Segundo paso: gran respeto por la autoridad. ¿Cuál es el primero? Gran amor por Dios. Gracias. Gran amor por Dios. El segundo es que gran respeto por la autoridad. Porque a pesar que David era un desterrado, un extranjero ahora que iba hacia el desierto, del palacio al desierto, este hombre llamado Itaí, este filisteo, le dice: y vive mi Señor el Rey. Pueda que para todo el mundo él ya no era el rey, pero para él sí seguía siendo el rey. El que es para ti lo que es, digan lo que diga o intenten hacer lo que quieran hacer, nunca dejará lo que debe ser. Gran amor por la ¿qué? Por la autoridad. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Yo siempre le he dicho a mis hijos: mi relación con ustedes no tiene que estar basada en mi buena o mala relación con su madre. Y no estoy diciendo porque estemos mal, pero mi relación con ustedes tiene que estar basada en mi posición como padre y autoridad, independientemente de que yo no vaya bien o vaya mal con tu madre. Por eso usted como mamá, usted no puede coger a sus hijos y maniobrar. Señor de la alabanza, gracias. Ustedes como padres no pueden, o como madres, coger sus hijos como marionetas para dañar su relación con su padre. Una cosa es su esposo y otra cosa el papá de sus hijos. Gran amor, ¿por qué? Por la autoridad. Gran amor por la autoridad. Si usted no tiene gran amor por Dios, usted no es un hombre leal. Segundo, si usted no tiene un gran amor por la autoridad, usted nunca va a ser un hombre leal a la autoridad. Y tercero, gran compromiso. ¿Por qué le dije esas tres anteriores? Porque mire lo que dice acá: ciertamente donde quiera que esté mi Señor el Rey, ya sea para muerte o para vida. Eso se llama comprometido, mío. Si saltas, salto. Si te quemas, me quemo. Si mueres, muero. ¿Sabe algo? Hoy en día la gente no habla de esa manera.
La gente no es leal de esa manera. La gente no guarda un secreto, una equivocación, una debilidad. Le he dicho también a mi familia, las debilidades nuestras en las manos equivocadas terminan siendo mañana fortalezas contra nosotros mismos. Por eso nosotros hemos bloqueado, hemos alzado murallas como la familia y hemos dicho a mucha gente, aún de la iglesia, hasta aquí puedes llegar ahora en adelante. Porque la Biblia dice que no muestres los tesoros de tu casa. ¿Está conmigo? Aplíquelo en su vida. No todo el mundo puede verte en cualquier lugar, de cualquier manera, sino que hay un bloque que hay que cubrir, que puede cubrir nuestras debilidades. Por eso tus debilidades y mis debilidades no pueden estar en manos de cualquiera. Si están en manos de alguien, tienen que ser gente leal. Leal. Porque muchas veces la palabra lealtad ha sido tergiversada y no hemos entendido que proviene de Dios. Cuando yo veo a alguien leal a mi lado, yo no veo a esa persona, yo veo a Dios en esa persona. Y le digo, Señor, si no fueras por ti, este o esta no serían leales, ni yo sería leal. Pero como ellos te aman, tienen un gran amor por ti, tienen un gran amor por la autoridad, son leales. Y están comprometidos. Están comprometidos de que el reino se extienda. Lo que estaba haciendo Itaí en ese momento era que el reino tenía que seguir vivo. Eso se llama compromiso. Pero cuando tú estás en la crisis y te sales del lado de la crisis, cuando abandonas en la crisis, tú no estás comprometido. Tú estás diciendo, lástima, hombre, cómo me gustaba esa iglesia, pero ni modo. Leales los que quedaron ahí, leales los que aguantaron, leales los que levantaron la mano, leales los que esperaron, los que perdonaron, los que restauraron, los que siguieron avanzando, porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Él, iglesia. De Él. El mismo David estaba recibiendo lo que algún día él como siervo sembró en Saúl, cuando lo vio revolcándose lleno de demonios, siendo él simplemente un músico, un hombre que tocaba el arpa, y vio a su rey Saúl revolcándose lleno de demonios, y David nunca salió a hablar de la intimidad de Saúl. Es más, hasta el último momento no levantó una espada contra Saúl. Decía, líbrame a mí de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y semejante caspa como era Saúl con David, nunca quiso hacerle nada. Porque todo lo que se siembra, iglesia, se cosecha. Tú eres desleal hoy, traicionas, mañana serán desleales contigo, te lo garantizo. En esa misma área, en otra área quizás, pero te van a levantar. Digo, amigo, gran amor por Dios, gran respeto por la autoridad y gran compromiso. Este hombre llamado Itaí le dijo, ya sea para muerte o para vida, ya sea para embalarme o no embalarme, acá metido el dedo, metida la mano, vamos, es por todo, viejo. Ya dije que sí, mi sí es un sí, y ya dije mi no es un no, y para de contar. Voy a muerte contigo. ¿Sabe cuánta gente está buscando a Dios así? Cantidades de gente. Cantidades de gente que salgan y no lleven sus problemas a un comedor, sino que se comprometan en orar por los que han, o los que estamos, o los que estaremos débiles en un momento dado. Ahora, me gusta mucho 3 cosas que veo también en este hombre llamado Itaí. Me encanta que dice ahí mismo en ese texto bíblico, dice, yo voy a iré. Vive mi Señor, vive mi Rey, donde quiera que esté mi Señor el Rey. Ciertamente donde quiera, estás leyendo la verdad, que esté mi Señor el Rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará tu siervo. Número 1, iré. El que es leal va en todas, iglesia. Va en el proyecto, va en la necesidad, va en la crisis, va en la dificultad. El que es leal va en todo. Pero miren, no solo eso, sino que si usted se vuelve un poquitico, dice, ya sea para muerte o para vida. O sea, que decía, no me interesa nada.
El leal va a todas y el leal no busca interés de nada. Tú no eres leal porque te ofrecieron algo. Hay gente que es leal mientras le den lo que está pidiendo, pero tú le dejas de dar lo que estás pidiendo y automáticamente se le va la lealtad. Y este hombre le dijo: de muerte o vida, ahí voy a estar. Yo siempre he dicho: tú no conoces a la persona como llegó, conoces a la verdadera persona como se fue. ¿Está conmigo? Y lo tercero que veo en este hombre, primero dijo: iré, sin interés de nada. Pero lo que más me gusta es que dice: hasta la muerte, iglesia. La sociedad necesita gente así. Las iglesias necesitan gente así. Las corporaciones, las casas, las familias. Tú necesitas hijos así, no hijos lindos, gorditos, crespitos, monitos, maravillosos. No, tú necesitas hijos leales. Así sean feos, pero leales. ¿Qué es así? Porque ¿qué saca uno de tener niños lindos, pero que no sean leales? ¿No? Leales. Yo nunca en mi vida he hablado mal de mi papá y mi mamá. Es más, nunca le he hablado a la gente mal de mis hermanos. Y le conozco todo a mis hermanos. No hablo mal de ti. ¿Por qué? Porque uno no tiene que hablar mal de nadie, sino solo cosas buenas de alguien. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora, esto no fue solo que es que este Itaí está agradecido porque David, cuando lo conquistó, le ganó la batalla a los filisteos, lo dejó vivir ahí al lado. No. Este Itaí tiene su trascendencia. Por eso le digo: no es él, no eres tú, perdón, es él. O eres él, no somos nosotros. Todas las cosas buenas que pasan de nosotros no es por ti ni por mí, es por él. Se lo voy a decir por qué. Ayer el pastor George nos enseñaba: el maldito prosperó. O póngale como quiera, el maldito prosperó. Hablaba de Caín. Pero lo que yo veo es cómo Dios de alguna manera puso un sello sobre la frente de Caín para que Caín no fuera tocado por nadie. Y al darle vida, pues tenía que hacer algo. Y creó la primera ciudad, que le puso por nombre su hijo, Enoc. Ahora vamos acá. ¿Qué significa Itaí? Ese que usted ve, está viendo ahí como lealtad. ¿Sabe qué significa en el original el nombre Itaí? Viniendo aún de una casa de los filisteos, Itaí significa siempre contigo. Itaí significa cercano. Significa inseparable. Itaí, filisteo, significa amigo fiel. ¿Cuántas veces tú no has conseguido gente leal pero imperfecta? Y gente perfecta pero desleales como nunca, que son desleales. Por eso usted siempre debe tener un amigo ñero, porque si no tiene amigos ñeros, el ñero es usted, amigo de ellos, ¿no? Mire conmigo: siempre contigo, cercano, inseparable, amigo fiel. Itaí el filisteo podía haber dicho: esta no es mi pelea, este no es mi quilombo, ese es problema del pastor, el problema de la pastora, es problema de los hijos de él, es problema de aquel líder, eso es problema de la iglesia. ¿Quién los mandó? Muy contentosos, como la canción del contentoso, comprando sillitas, pues que miren a ver cómo pagan. Vean, los he escuchado acá. Pero el leal dice: no, que vale. Pero nos vamos a meter todos. Estrenamos porque estrenamos silla. Y vamos a extender el reino. Porque no se trata de ese bigotudo, se trata de él. Yo no lo hago por el pastor, lo hago por él.
Yo no sirvo por el pastor, yo sirvo por él. Yo no siembro por el pastor, yo siembro por él. Yo no vengo y canto y toco por el pastor, yo canto y adoro a él. Y yo le digo a usted, yo estoy aquí parado por él, no por usted. Él podría haber dicho, esta no es mi pelea, yo soy nuevo. Él había podido sacar todas las mismas excusas, pero David lo probó en lo que le dijo, y pesó la lealtad de lo que le dijo. Le digo, no tengo nada. Si vienes conmigo, vienes porque quieres. No te puedo ofrecer nada, solo te puedo dar esto o mi compañía, pero no tengo nada. David lo que estaba probando era el corazón de Itai. A mí me llegaban músicos acá, buenísimos, pero ¿cuánto es la ofrenda? ¿Cuánto pagas por tocar? Le dije, yo no tengo por qué pagarle, viejo. Me toca a mí trabajar por fuera en muchas cosas para poder sostenerme, y voy a pagarle a usted. Póngase a trabajar y casi saque tiempo para adorar. Y así se prueba la gente. Así se prueban los corazones. Dijo, no es mi pelea, no soy nuevo. Perdón, soy nuevo. No soy israelita. Es que yo no nací en el aire, yo nací en su presencia. Yo ya puse 5 sillas allá, yo voy a poner más acá. Yo nací en la carismática, qué sé yo, invéntese lo que quiera. No tengo nada que ver con eso. Esto no es mío, no es mi visión, no son mis sueños. Podía haber dicho lo que quiera, pero él no podía luchar contra su naturaleza. Él era inseparable, cercano, amigo fiel y siempre contigo. El que es leal, parece las pestañas esté en invierno, en verano, en pandemia, en lo que sea, porque es algo que lleva dentro de su naturaleza. Pero ¿sabe algo? Yo encuentro en esta historia algo interesante que quizás le sirva a usted en el día de hoy. La deslealtad termina siendo un gran beneficio para el traicionado, porque lo termina llevando a otra dimensión, a otro nivel de experiencia, iglesia. Te lleva a madurar, a confiar menos en los hombres y a confiar más en Dios, a estar más pegado de la mano de Dios, a entender que es Él y no eres tú. Anote esto: quien te golpea te hace fuerte. ¿Lo cree? ¿Sí o no? Quien te golpea te hace fuerte. Quien te critica te hace importante. Quien te envidia te hace valioso. Cuando la gente te decía lo peor, Dios estaba preparando para ti lo mejor. ¿Lo toma o no lo toma? Volvamos una vez atrás. Quien te golpea te hace fuerte. Quien te critica te hace importante. Quien te envidia te hace valioso. Cada vez que se levanten contra ti. Es que la deshonra no duele más. Duele más cuando son gente que realmente estuvo ahí contigo. Que hable cualquier cosa por afuera, eso hablo de menos. Aquí en pandemia hubo un tipo que se llenó de motivos con otra persona de la iglesia, se agarró a pelear por ahí políticamente hablando, en plena pandemia, y resulta que le pareció fácil cogernos de parche. Un gordo bocón, que yo creo que hablé con gente aquí, yo llamé a alguien aquí en la iglesia, le dije, venga, ese tipo ¿quién es? Nos está cogiendo en Facebook. Era un tipo que vivía de la boca, maldecía, y sobre todo con las iglesias, y se metió con esta iglesia, esas iglesias de garaje que bla 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 bla, porque alguien de aquí está haciendo contrapeso en un tema político, y se llenó la boca de moscas que finalmente lo llevaron a la muerte.
Y se me levantó un juicio contra nosotros tan tremendo. Yo le dije a alguien que lo conocía, le dije, pero ¿cuál es la cosa con nosotros? ¿Qué tengo que ver con el loco? Y dele a la iglesia, 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 y dele a la iglesia. Porque ese era el modus operandi para hablar mal de nosotros. Después saltó otro y también. Entonces yo digo, el que te golpea te hace fuerte. Éntrate, ayúdame. Quien te critica te hace importante. El que te envidia te hace valioso. Pero cuando la gente te decía lo peor, Dios te está preparando. Te diga lo peor, Dios te está preparando ¿para qué? Para lo mejor, iglesia. Para lo mejor. Y Dios en este tiempo te está preparando para lo mejor. Porque el leal no es como la historia de aquellos animalitos de la granja que un día se levantaron todos contentosos. Tengo la canción del contentoso. Se levantaron todos contentosos y dijeron, no, pues vamos a hacer el desayuno. Y dijo la vaca, no, yo pongo la leche. La gallina dijo, listo, yo pongo el huevo. Y el marranito se quedó pensando y dijo, leche, huevos. Y él se miró y dijo, uy, el leal era el que le tocaba poner el tocino. Mi pregunta, ¿usted va a poner el tocino? Porque es que el leal pone el tocino. Porque poner leche, huevitos, pero los que nos ha tocado poner el tocino aquí 14 años, eso sí es gente leal. Es gente leal. El que ha estado contigo siempre ahí, los que han puesto el tocino, es gente leal. Iglesia, la perfección no hace parte de la lealtad. Yo he conocido gente leal que me sorprende. De verdad que digo, wow, qué nivel de lealtad de ese hombre. Hace muchos años atrás, yo estuve caminando como cualquier hombre en la vida, en errores, en equivocaciones. En ese entonces yo estaba escoltando a mis 21 años de edad. Sin dar nombres porque estamos grabando, pues nos encontramos con por allá unas familias lejanas. Y nosotros se supone que éramos con un hermano mío llamado Pipo, éramos los cristianos. Pero resulta que éramos más vagos que los mismos que llegaban, que no eran cristianos. Y nos encontramos con ese revuelto y nos enredamos, iglesia. Y nos pusimos, nos agarramos y vuelvo y le digo, no, esto no es para la honra y la gloria de la carne, sino para la vergüenza del espíritu. ¿Estamos claros? Okay. Nos agarramos después de salir de trabajar y nos agarramos, era a jugar rana y a tomar. Porque el problema no es la rana. Allá en Belén, en el campus tenemos rana, pero no tomamos. Y jugando rana y juegue rana y juegue rana y juegue rana. Y nos daban hartas horas de la noche dándole vueltas a eso. En una vagancia, pues obviamente no había pasado ciertos procesos en la vida nuestra. Y un día de tantos salimos. Y yo quiero que esto lo tome con madurez, ojo. Salimos de ese lugar de jugar rana, íbamos caminando hacia la casa todos. Y yo le voy a ser honesto, había un lugar con un bombillito rojo afuera. Ese bombillito rojo significa o simboliza un lugar de citas, un prostíbulo, como lo quiera llamar usted. Pasando por ahí, la gente que iba con nosotros comenzaron a decir que entráramos ahí, que entráramos ahí. Yo le dije, y Dios sabe que estoy pidiendo de edad, y vea, si lo hubiera hecho se lo digo, no problema. Pero nunca me gustaron esos lugares. Y yo dije, no, yo no me enredo de eso, yo mañana tengo que madrugar. Y no fuimos. Con los días, con mi hermano no fuimos. Ellos entraron allá, pero con los días supe que esa persona que estaba recién llegado por ahí se quedó trabajando en ese lugar como portero. Claro, entonces vino el nivel de conciencia mío y dije, wow. Nosotros éramos los que comenzamos a recibir al extranjero que acaba de llegar de la ciudad y estábamos, y en vez de decirle, hey, vamos a la iglesia, pues obviamente llegó y se encontró en el peor momento de nosotros, ¿sí? Y en vez de ir a jugar rana, nos pusimos fue a tomar, en vez de ir a la iglesia, nos pusimos fue a tomar y a jugar rana, iglesia. Escuche bien lo que le voy a decir. El hombre terminó siendo el portero de esa iglesia, de ese lugar. Terminó siendo el portero de ese lugar y a mí eso me cargó. Yo le dije a Pipo, hermano, a lo bien, hermano, nosotros tenemos responsabilidad de eso porque y él me dijo, no, yo no tengo nada que ver con eso. Ese berraco es más vago que nosotros. No. Entonces, hicimos la de
de Pilato. Nos lavamos las manos. Yo sí tenía mi cargo de conciencia, bla, bla, bla. Bueno, pasaron los tiempos. Cuando un día aquel amigo terminó en noviado y terminó viviendo con una persona que había conocido en ese lugar. Lo más tremendo de todo, iglesia, es que con el tiempo a todos nos redireccionó la vida. Con los años muere mi hija, a ellos se les muere un hermano, todo se vuelve un rollo tremendo. Y el dolor nos procesó a todos, ¿sí? Y nos vinimos a encontrar algún día todos una vez más sirviendo a Dios, incluido ese personaje, con esa chica que había conseguido, con 2 hijos ya, 2-3 años después, terminó siendo un servidor de la iglesia donde estaban algunos de nosotros. Y yo me sorprendí cómo este muchacho pasa por ahí con su concupiscencia al tope, buscando cosas que no debía buscar, pero entró, trabajó, enamoró a una mujer que estaba en ese trabajo con una historia muy fuerte. Llegó a ese lugar porque quería, sino porque algún día no consiguió trabajo. Era una mujer del campo, no consiguió trabajo, y una amiga le dijo: ven, aquí lo único que está es esto, no la puedo tener más aquí. Si no consiguió trabajo, le tocó irse para allá para trabajar conmigo. Y terminó esa mujer y ese hombre sirviendo en una iglesia. Llegaron hasta al nivel de ser ministros. Y yo decía: wow. Pues a mí se me quitó el cargo de conciencia. Y dije: no, ojo, eso no le va a funcionar a usted, ¿no? Señores, eso es un caso entre 1000 millones, yo creo. Pero Dios tenía un propósito ahí. Nacieron 2 hijos más, una mujer de Dios impresionante. Y mire que cuando yo comencé a ver a esa muchacha, yo delante de los ojos de Dios, yo la veía como una mujer de Dios. Terminó siendo mejor cristiana ella que él mismo, como le pasó a Loriana con Juancho. Juancho era de la iglesia, Juancho la conquistó, la trajo a Cristo. Loriana se arrepiente, conoce al Señor y ahora es 10 veces mejor cristiana Loriana que Juancho. Bueno, pero bendecimos a Juancho que está en Argentina, ¿no? Ok. Pero escúcheme bien, es una historia de no creer, iglesia. Porque en nuestra naturaleza nosotros no somos nada. Pero la lealtad de este loco con esa mujer fue impresionante. La sacó, la restauró, la limpió, la liberó, la sanó, la empoderó, se casó, se bautizaron, sirvieron al Señor, tuvieron hijos. ¡Wow! A mí me habla mal de ese loco, ese amigo mío, que de muchas personas que yo he conocido, que pueden tildar a una persona por un error, pasarla de buena a mala y destruirla por completo, cuando Dios, la tarea de Dios es traerla de lo malo a lo bueno. ¿Qué hace el leal? Convierte lo malo en bueno. Amén. Pero la historia no termina ahí. 2 Samuel capítulo 18 verso 1 y 2 termina de la siguiente manera. Mire, pasó la historia. Finalmente Absalón, huyendo de su padre, se enreda en su cabellera con un árbol, y uno de los siervos lo ve ahí colgado y le dice: no, este man no puede quedar vivo, y lo matan. Ayer nos contaron parte de esa historia, ¿se acuerdan? Y no tenía nada que ver esto, porque yo esto lo tracé desde el viernes en la noche, sin saber que Fabio iba a hablar eso, o parte de la historia. ¿Y qué hace David? Finalmente David, pues obviamente sufre su trastorno como padre, porque amaba a Absalón como ningún otro. Pero al final del ejercicio pasa y vuelve a retomar y vuelve a Jerusalén, vuelve a tomar su posición, vuelve a ser el rey. Y ahí, escuche, mire esto. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 18:1, dice: David contó el pueblo que estaba con él y puso sobre ellos comandantes de 1000 y comandantes de ¿qué? De 100. O sea, David se reorganizó, porque la lealtad no trae desorden, trae reorganización. El leal te organiza, no te desordena. Ojo, que no es que este perro es mi amigo, el perro, el leal, pero te tiene desordenado. Eso no es lealtad.
El leal te organiza. Comparte tus debilidades, quizás de pronto no es la palabra compartir, las cubre, está ahí, sabe todas tus debilidades, pero cuando te ve que te estás desorganizando, te dice: no, venga, hasta aquí está bien, ya llegamos. Este es el verdadero leal, el que te dice. Y mire que David comenzó a reorganizar sus comandantes. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, uno de sus guerreros. Una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbía, hermano de Joab. Y una tercera parte bajo el mando de Itaí, Geteo. Y el rey dijo al pueblo: ciertamente yo también saldré con vosotros. Itaí, el desterrado, el extranjero, el que no tenía nada que ver con David en su momento de dificultad, el que nunca estuvo con él. Quizás al contrario, David lo conquistó, lo tomó preso cuando venció a los filisteos. Terminó siendo uno de los comandantes de una tercera parte del ejército de David. Itaí, Geteo. Itaí, un amigo inseparable, incondicional. ¿Sabe algo, iglesia? Aprenda esto: la lealtad trae recompensa. La gente leal será recompensada. Quizás no por a quienes servimos, sino a quien nos ha visto. ¿Cuántas veces tú y yo no pudimos tener cosas de nuestro líder en nuestras manos? Pero hicimos la de David. Cubrimos su desnudez y nos callamos y nos hicimos los locos, porque no era tema mío. Líbreme a mí de tocar el manto del ungido de Jehová. Y todo lo que tú siembras, cosechas. ¿Está conmigo, iglesia? Yo veo aquí que la lealtad trae recompensa. Quizás David no le dijo a Itaí: listo, el día que allá cuando hablaron, tuvieron la charla, David no le dijo: listo, métete aquí, come algo en mi mesa y listo. No. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que la gente no entiende que la lealtad no es de un día, sino para toda la vida. Anote esto: la lealtad no se verá al final de un día, pero sí al final de una vida. La lealtad no se verá al final de un día, pero sí al final de una vida. Tú conocerás a la gente no por días, sino por vida. ¿Está conmigo, no, iglesia? La lealtad no es el camino más corto, iglesia, pero sí el que te lleva más lejos. Por eso tú tienes que ser una persona leal. Al que decida ser leal, al que no, apártate. Pero que nadie more junto a ti confiado cuando tú no tienes un corazón leal, iglesia. La lealtad no es al final de un 15 o un 30, es para siempre. Tengo un hermano que lleva 30 y algo años trabajando para una empresa y le han ofrecido 1001 cosas, pero él dice: yo le debo lealtad a mi empresa hasta el día que yo me quiera tener. Esa gente que por 3 monedas vende y traiciona a su jefe, que lo tuvo durante años ahí. Anote esto, iglesia, para terminar. Un hombre que habla de Dios debe ser leal. Muchachos, por favor. Un hombre que habla de Dios debe ser leal. Si tú vas a hablar de Dios, y cuando hablo de hombre, hablo de los dos géneros, sea leal. Qué vergüenza que aquí vengan y me digan: oiga, ese que va a su iglesia es retorcido, parece un camaleón, se vende por un tamal.
habla a mí, habla aquí, cambia de empresa, allí trabajó con aquel y habló mal de eso, fue y le contó mis secretos de allí, robó allí, pero se la pasa hablando de Dios. No hable de Dios, porque un hombre que habla de Dios debe ser leal hasta el final, leal. Y termino con esto. Le arrojé lo que tenía en mi corazón para cerrar serie hoy, iglesia. Lealtad no es perfección, es permanencia o permanecer. La lealtad no es tener gente cerca, perdón, gente perfecta, sino gente cercana. ¿Lo tomó o no lo tomó? Es tener gente ahí, aunque sean imperfectos. Aunque sean imperfectos, pero permanecen, iglesia, pase lo que pase, pase lo que pase. Mi papá no me dio ni la mitad de lo que muchas personas me han ayudado o dado en la vida, pero le debo lealtad a mi padre, siendo imperfecto financieramente o imperfecto, no sé qué, pero le debo lealtad a él. Es mi papá, es mi mamá, es mi pastor. Yo soy leal con mis amigos. Nunca le he descubierto una desnudez a un amigo mío, pase lo que pase. Más conozco otras personas que me han hablado de mis amigos o tratan de hablar y le dije, no, para nada, eso no es así. Independientemente que sea o no sea, porque no sé, porque si hay algo que me he hecho jurar a mí mismo, es no preguntar por ningún error de nadie. Con eso no me amargo el día y no daño a nadie. No averiguo, no escarbo, no le gusaneo las redes a nadie. No llamo, nada. Yo creo que usted tiene al frente el pastor menos chismoso de la vida, porque yo conozco unos que, son más reguero de rulos que unción. Se conocen la vida de todo el mundo. Dios mío, yo no sé cómo se enteran de eso, iglesia. Pues yo te vengo a decir, la lealtad no es perfección, es permanecer. Por eso yo a mi gente leal no los dejo tocar. Párese las pestañas. Es más, mi misma familia ha tenido que tener a sus ojos agradables a mucha gente leal mía, porque soy la persona autoridad de este lugar, el que Dios puso como pastor. Y si son leales a mí, ellos tienen que ser leales a ellos como familia, porque la lealtad se enseña desde tu propia familia. Porque ¿de qué sirvo que yo sea un hombre leal si mis hijos no son leales? La lealtad es a muerte. Y te dijo, vida o muerte, hasta el final. ¿Está conmigo? ¿Cuánto necesitamos esta palabra? Yo la necesitaba, porque la lealtad me va a llevar a permanecer en la bendición de Dios. Y la lealtad no es un tema de un día, es un tema de toda la vida. Quiero que quieres tu rostro ahí donde tú estás, por favor. Allá en casa también, iglesia. Quiero que hagas un tiempo con Dios. Quiero que le digas con tus propias palabras: Señor, yo quiero ser un hombre leal. Yo quiero ser una mujer confiable, un hombre confiable. Yo quiero ser una amiga y un amigo fiel. No soy perfecta, pero soy leal. No soy el líder más dador quizás por mis recursos, pero soy leal en lo poco. Y si en lo poco he sido fiel, en lo mucho tú me pondrás. No soy perfecto como hombre, cometo errores, tengo debilidades, pero permanezco. Ahí he estado con esa mujer toda la vida. He permanecido 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. No he sido perfecto, no he sido perfecta, pero he estado ahí. Lealtad, iglesia. Lealtad.
Dios nos está llamando a ser hombres leales y mujeres leales. Dios nos está llamando a entrar en materia. Dios está llamando gente imperfecta pero leal, líderes con carácter y menos habilidad, hombres leales, equivocados, débiles pero leales, que no tienen excusa en su equivocación y salen a hablar de su esposa o de su esposo para justificar sus equivocaciones y sus errores. Que no tienen líderes que no tienen excusa en su rebeldía y cogen de parche a la iglesia. Eso no es lealtad. Saber que tú te equivocaste, saber que tú decidiste, pero vas a ir a hablar a alguien. No. Cada uno de nosotros nos tendremos algún día que enfrentar a Dios, y eso lo pesará Dios y dirá: tú eras tan culpable como tu hermano el día que te equivocaste, pero yo te coloqué en el mismo lugar cuando te perdoné. Entonces tú también tienes que colocar a la misma persona en el lugar que te ha perdonado. La lealtad es perdón, la lealtad es compañía, la lealtad es levantar sus manos y nunca hablar mal de alguien, nunca azotar a alguien, nunca juzgar a nadie, no hacerle daño a nadie. No es lo que haces, sino cómo lo haces. No es lo que dices, sino cómo lo dices, lo que realmente termina dañando. Adora a Dios.